Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos, bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Estamos acá junto a nuestro Head Commercial, Mariano, y bueno, Mateo, nuestro analista senior del equipo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Hola, buen día a todos. Gracias por sumarse. Una Buenos semana días a cargada todos. también. Buen día. Bueno, excelente, excelente. Bueno, hay bastantes cositas para hablar, no solamente de los mercados, sino bueno, de todo lo que estuvo pasando en la Argentina. Así que vamos ahí a compartir ya la presentación. Bueno, ahí estamos. Yo voy a hacer una pequeña introducción, bueno, se me disparó acá, de todo lo que va a estar pasando en el mundo. Después le vamos a dar la palabra a Mateo para que nos diga un poquito, nos hable un poco del mercado de tasas en pesos en la Argentina. Y después vamos a volver un poco a cómo quedó todo el tema de la normativa y cómo lo estamos encarando desde el punto de vista de research y también desde el punto de vista comercial con las propuestas para nada, aceitar los flujos operativos lo máximo posible. Y después, como siempre, abrimos la presentación a preguntas y respuestas, ¿sí? Eh, Semana muy importante en los mercados globales porque el viernes comienza el famoso encuentro de Jackson Hole. Este encuentro donde se reúnen los banqueros centrales de todo el mundo, generalmente, deja algunas definiciones bastante interesantes en materia de política monetaria, pero claramente, digamos, este es un caso muy especial porque obviamente es el año posterior a la pandemia y la expectativa del mercado sobre algún posible anuncio de tapering por parte de Jerome Powell. Eh, las últimas señales que fuimos evidenciando y que al menos estamos viendo en el mercado es que la Fed puede llegar a dar algún indicio de comienzo de tapering, que va a ser muy, muy acomodaticio. Esto es lo que vamos a estar viendo, básicamente tiene que ver con muy gradual, una muy gradual disminución de las compras en el mercado secundario que hace la Reserva Federal, tanto de títulos del Tesoro americano como de bonos corporativos. Recuerden hoy que esa cifra está en los 120 mil millones de dólares al mes, y es ese cuadro que yo les vengo mostrando permanentemente en todas nuestras reuniones, que implica, digamos, bueno, cómo ha crecido la hoja de balance de la Reserva Federal por el lado de los activos. ¿Sí? Creemos que el primer indicio va a ser entonces por ahí bajar gradualmente esto a 100.000 o 110.000 en una primera instancia, y que podría darse a partir del último trimestre del año en curso. Como siempre ocurre, dos cuestiones centrales. Los mercados, en un primer lugar, se tratan de anticipar a todo esto, ¿sí? Anticipándose implica, bueno, el gráfico que estamos viendo sobre la derecha, el dólar index, teniendo un rally bastante significativo desde el mes de junio hasta la fecha, ¿sí? Ubicándose en 93. Esto recuerden que es básicamente cómo se mueve el dólar norteamericano respecto el resto de las monedas desarrolladas. Y adicionalmente, bueno, hubo nerviosismo en los mercados de equity, de activos de riesgo, porque toda esta incertidumbre que implica la magnitud de un posible tapering o no, digamos, se mezcla adicionalmente con algo que puede ser como contrapeso de esta visión de los mercados en términos del ajuste de la política monetaria. Y es que la variable delta del COVID está, digamos, de alguna manera, si se quiere, afectando las expectativas de crecimiento del trimestre en curso, ¿sí? No solamente en los Estados Unidos, donde Goldman Sachs ya redujo bastante y significativamente su proyección de crecimiento para este trimestre, sino también para el resto del mundo, ¿no? Y ahí entonces eso podría ser un contrapeso para las presiones inflacionarias por un lado y el sobrecalentamiento de la economía por el otro, evitando y demorando un poco la aplicación de algún tipo de tapering. Lo cierto es que en las minutas de la Reserva Federal, que se dieron a conocer la semana pasada, ya muchos miembros del comité estaban, digamos, proclives a discutir el inicio de algún tipo de tapering para
el último trimestre de este año, así que seguramente Jackson Hole va a traer muchas definiciones y en este sentido para el lunes que viene estamos preparando un evento con un invitado especial, un analista bastante interesante que sigue muy de cerca todos estos movimientos y el impacto en América Latina, así que seguramente en la semana les estaré haciendo llegar la invitación. Importante también es, bueno, me parece medir un poco que el gran momentum de la economía americana, si ya pasó lo mejor o no, y lo mejor podría haber estado el pico en el segundo trimestre de este año. Justamente esta semana se va a ratificar o se va a dar a publicar la segunda revisión de lo que es el dato de crecimiento de la economía norteamericana. El primer dato estuvo en 6,5%, bastante por debajo del 8,5% que se esperaba. La segunda lectura hay una revisión al alza del 6,7%, esto se dará a conocer el día jueves. Vamos a ver también cómo evolucionaron los precios en ese sentido, pero evidentemente la sensación está en que al menos gran parte del momentum económico de la economía norteamericana ya se dio, digamos, ¿no? Y en ese contexto donde la Fed puede planear un tapering hay dos cuestiones centrales, digamos, ¿no? La primera cuestión es, bueno, cómo esto le pega al desorden de las cuentas públicas y el déficit del Tesoro en Estados Unidos. Fíjense que este es el déficit o en realidad el resultado mensual del Tesoro americano, ¿sí? Nunca se caracterizó justamente por tener grandes superávit, ni mucho menos, salvo en la época de Bill Clinton, pero el estatus de reserva de valor, moneda de cambio, le permite, digamos, de alguna manera financiar rápidamente su déficit, pero obviamente tuvimos un esfuerzo fenomenal durante la pandemia, ¿sí? Donde claramente las cuentas del Tesoro lo han sufrido. Uno de los principales, si se quiere, financiadores de esto ha sido la Reserva Federal y las tasas en mínimos históricos, digamos, ¿no? Es como que cierra por todos lados esta ecuación para el Tesoro. Hay que ver de alguna manera si comienza el tapering y las tasas comienzan a anticiparse un ciclo de subas antes de lo previsto. Bueno, ir agregando más presión sobre el financiamiento de este déficit y de alguna manera cuál es el equilibrio y el rumbo que va a ir a buscar el Tesoro americano para hacer más sustentable esto de largo plazo. Una de las formas que va a poder, digamos, comenzar a ajustar un poco estos desequilibrios es, fíjense sobre el margen izquierdo, hay dos programas que hoy están vigentes, que es una asistencia para los desempleados producto de la pandemia, y hay otra asistencia que es una compensación adicional al seguro de desempleo que también se otorga en función del daño que hizo la pandemia, ¿no? Y estos planes, los dos más importantes, que suman aproximadamente a unos casi 9 millones de beneficiarios, están finalizando el próximo 6 de septiembre. Si ustedes recuerdan, yo hace un par de weeklies atrás hablábamos de lo difícil que se le estaba haciendo a algunos rubros de la economía norteamericana en conseguir llenar los puestos laborales más rasos, menos calificados, porque justamente todos estos programas de ayudas competían directamente contra el salario de $15 a la hora que se paga en los Estados Unidos. Y de alguna u otra manera, aquellos empleadores que querían llenar rápidamente esos casilleros, bueno, estaban de alguna manera convalidando subas salariales. Y estas subas salariales era un costo que también presionaba adicionalmente sobre los salarios y sobre la inflación a nivel general. Y sobre el margen derecho, ustedes ven cómo, digamos, los puestos de vacancia en el empleo son más grandes justamente en los sectores donde quizás se necesita empleados más rasos, digamos, ¿no? Todo lo que es el comercio minorista, todo lo que es el transporte, ¿sí? Así que vamos a ver en definitiva si esta finalización de estos programas puede comenzar a corregir algo del déficit del Tesoro. Vamos a ver también cuál es la postura del gobierno demócrata contra esta situación. Por el momento
no se ha expedido de volver a renovar todas estas ayudas y en definitiva seguramente deberíamos ver un impacto aquí de ir llenándose las vacantes mucho más rápido de lo que se llenaron hasta el momento. La contracara de esto, obviamente, es que si se acaban los estímulos fiscales y estos planes compensatorios para los desempleados, bueno, si esto puede sostenerse en el tiempo. Y esto es una locura, digamos, de cómo se han recuperado las ventas minoristas en los Estados Unidos, a qué ritmo y cuán empinado y el valor, digamos, nominal de la recuperación de las ventas minoristas medidos en dólares. Fíjense que la caída de la pandemia se sale rápidamente, se alcanza antes de fin de año el mismo nivel pre-pandemia y después salta estrepitosamente. Y esto ha sido uno de los grandes motores de la economía norteamericana y seguramente esto debería comenzar a suavizarse o tener un techo, digamos, ¿no? Y también, digamos, bueno, para la parte todo lo que es gastronomía, lo que es ventas minoristas, fíjense que ya estamos en julio por encima de los niveles pre-pandemia. Entonces, claramente, esta dinámica es la que vamos a tener que empezar a seguir y cómo le puede impactar a las distintas inversiones, ya sea, por ejemplo, el ETF de consumo discrecional, el XLY, o mismo todo lo que tiene que ver justamente con los sectores mucho más procíclicos que en definitiva parecerían haber hecho un gran catch-up en el segundo trimestre de este año y hay un signo de interrogante, si se quiere, un poquito más grande para lo que resta del año. Vamos a ver entonces cuál es esa dinámica de Reserva Federal por un lado, ¿sí? Equilibrio fiscal que tiene que ir al menos de largo plazo el Tesoro y todo lo que es la reconstitución de los planes de desempleo anteriores a la crisis y el impacto sobre el consumo. Por ahora, como siempre dijimos, los americanos estuvieron, digamos, en línea con, convalidar precios de inflación mucho más altos, porque tenían muchos ahorros excedentes que provenían parte de estos estímulos que les había dado el Tesoro. Ahora vamos a ver si eso se reconfigura y seguramente irá hacia un crecimiento mucho menos vigoroso, si se quiere, de la economía norteamericana. Dos cuestiones centrales más antes de pasar a la Argentina. En primer lugar, la semana pasada Joe Biden había dicho que iba a encarar negociaciones con la OPEP porque los precios de la gasolina estaban muy elevados. Este fin de semana hubo ciertas declaraciones de algunos miembros importantes de la OPEP, ¿sí?, respecto al petróleo y respecto a convalidar o no los ajustes alcistas de la producción que se habían acordado hace semanas atrás en virtud de cómo la variable delta está pegando, digamos, en las expectativas de consumo y de expansión económica. Así que ahí también tenemos, si se quiere, una rispidez por venir entre Estados Unidos y el grupo de países productores de petróleo. El petróleo cayó 7 jornadas consecutivas, hoy está ensayando un pequeño rebote, pero fíjense que volvió a los precios casi de marzo del año pasado, así que atentos a esto porque seguramente puede haber ahí fricciones entre Biden, que quiere, digamos, más producción petrolera para bajar los precios del petróleo y con ello la inflación, y obviamente los países miembros de la OPEP tratando de defender el precio, digamos, en virtud de cómo va variando la tónica de la demanda hacia adelante. Así que mucha atención con eso. Y bueno, finalmente, bueno, acá no me sale el gráfico, pero lo que quería mostrarles aquí era el crackdown de China, cómo seguía. Siguió bajo presión todas las empresas grandes tecnológicas en China, en virtud de nuevos, si se quiere, cuestiones regulatorias que podrían estar viniendo. Pero evidentemente gran parte del capital que estaba invertido en China salió, ¿sí? Así que aquellos inversores, digamos, ¿no?, que desean tomar riesgos importantes, también en un contexto de mercado donde la incertidumbre aumentó,
bueno, de a poco las valuaciones de China se van poniendo demasiado atractivas respecto al resto del mundo para no considerarlas. Obviamente hay que ver cómo sigue esta película, pero claramente estamos ante una situación donde el desvío de evaluaciones es bastante significativo, aunque el riesgo también es muy, muy grande. Con esto le cedo la palabra a Mateo para que nos hable un poquito del mercado de pesos en la Argentina, alternativas que generó después de la situación y de alguna u otra manera, a ver, hay alguien que está escuchando. Ahí estamos, perdón. Bueno, acá le cedemos a Mateo la palabra y nada, que nos cuente un poquito lo que está ocurriendo con el mercado de pesos en la Argentina. Perfecto, bien. Para la próxima soy más del rock, pues si quieren musicalizar un poco de fondo, pero bueno, empecemos un poco con el tema de los pesos. La verdad es que dentro de lo que hay en mercado, digamos, si queremos hacer un paneo general, tenemos, bueno, tasa fija en pesos, tasa variable en pesos y tasa real en pesos. La tasa variable en pesos, la verdad es que en las LEPASE y otros instrumentos similares, bonos Padlar, o tienen poca liquidez, o bueno, tengo ciertas dudas del recorrido de las tasas de la cual tienen referencia, como la tasa de pases o la tasa de Badlar, de acá a fin de año, por lo que me voy a centrar un poco más en lo que es tasa fija y en lo que es tasa real. Primero que todo, vamos a ver un poco lo que son las LEDs, que es el instrumento de tasa casi que diría más sencillo junto con los fondos comunes de inversión, digamos, pero bueno, un poco como para mostrar el estado de las tasas. Y estos son un poco lo que es el volumen y las tasas de la plaza 48 horas. También está la plaza contado inmediato, que en la letra siempre más corta es la que más volumen tiene de todos los plazos, tanto sea contado inmediato como 48 horas, pero bueno, después para atrás tiene menos liquidez aún y medio como que desemprolijaba el gráfico y no cambiaba mucho la situación. Como se puede ver acá, entre el 35 y casi el 40% se ubican todas las tasas en los distintos plazos desde agosto, o sea, la ley que vence en 8 días, a directamente enero. Mucha precaución con las últimas LEDs porque, como pueden ver, el volumen es bastante acotado. Siempre es mejor considerar, si uno quiere ir a más plazo que el primer, segundo, tercer quizás vencimiento, siempre es mejor quizá ir en una licitación primaria y considerar eso una inversión hasta finalizar, ¿sí? a maturity. Entonces, por ese lado acá tenemos un poco el estado de todas estas tasas. La verdad es que parecen tasas que pueden llegar a competirle muy bien, y hasta incluso, según alguna que otra expectativa, y dentro de todas las más optimistas, a ganarle a la inflación de acá hasta al menos las elecciones. Algunos quizá piensen hasta fin de año. Pensemos que con el último dato de inflación que tuvimos, ¿sí? La inflación de julio, que fue del 3%, fue el primer mes en un tiempo considerable en que el plazo fijo, que incluso tiene tasas que están a la par o quizá un poquito a veces por debajo de estas tasas, le ganó la inflación. Entonces, no es una cuestión de que el plazo fijo sea una buena opción, pero digamos que para el que está atado a tasas en pesos puede llegar a servir. Para lo que es bonos SER, como podemos ver acá, la verdad es que las letras SER son un poco también para pensar entrar en licitación, no tienen tanto mercado secundario, es más para entrar y quedarse hasta vencimiento. Las últimas tasas estuvieron saliendo, sí, más o menos un poco lo que se ve en esta curva en la parte más corta, entre un 2 y un 3% según el plazo. Entonces, estos instrumentos, la verdad que parecen un poco interesantes, digamos, dado el perfil de la inflación y la incertidumbre, lo que puede llegar a pasar después de las elecciones, ¿no? O sea, todos sabemos que, no sé si todos lo sabemos, pero se estima, se prevé mucho que luego de las elecciones puede haber algún que otro cambio, digamos, en lo que sea tarifas, que ya de por sí este año no subieron lo que Guzmán planteó que
iban a subir, no llega a los 2 dígitos, o no pasa mucho de los 2 dígitos en el caso de cada servicio. Y después también tenemos la situación de algo que vamos a ver en la próxima diapositiva, pero la situación es que se puede esperar que esto cambie un poco. Perdón, volvamos a la SER un segundito más, así termino con SER. La verdad es que en lo que es hasta los 2 años de duration se puede conseguir hasta 4% real, por lo que para un inversor buy and hold que quiere poca volatilidad y no tener tanto riesgo de inflación, digamos, ¿no? De que se dispare de repente la inflación y que nos licúe la tasa real, la tasa real de la tasa fija, digamos, o sea, meterse en LED esperando que la inflación sea menor y que no sea menor. Esto la verdad que es un buen instrumento y con liquidez principalmente en el corto plazo. Próxima diapositiva, sí. En esto era, bueno, un poco lo que decíamos, que post elecciones puede haber algún que otro cimbronazo con algún tipo de precio, porque acá lo que vemos son las tasas implícitas de los futuros de dólar, ¿no? Esto meramente implica cuál es la tasa anualizada, tanto efectiva como nominal, ahí están en distintos tonos de azul, que nos plantea, que nos muestran los futuros de dólar para cada uno de los plazos, ¿sí? que son los vencimientos, que es el último día hábil de cada mes. Básicamente esto también no es una cuestión de inversión, sino como para mostrarles un poco cómo es el tema de la expectativa. Me van a escuchar, si en algún momento salimos del cepo, me van a escuchar decir que los futuros de dólar no son expectativa de precio, sino que son arbitraje de tasa de interés, o sea que reflejan meramente de que se ve algo parecido a las tasas de interés disponibles en la economía, pero como hay cepo y eso no se puede arbitrar, digamos, no podemos agarrar, comprar dólares oficiales, que es el subyacente de este futuro, y, no sé, vender dólar diciembre y agarrar un 42% de tasa, se pierde un poco esa relación, por lo cual hay cierto componente de expectativa de precio un poco más fuerte habiendo cepo. Entonces, con toda esta situación vemos que la verdad es que se mantiene bastante similar al ritmo de depreciación que sigue el Banco Central hoy en día en el mercado, hasta, ¿sí?, octubre. Luego de octubre, fíjense que se acelera bastante la expectativa, ¿sí? Ya noviembre pega un salto de un 32% efectivo anual a un 38,56, luego 48, luego 55, luego 58. O sea, básicamente lo que está pasando es que el mercado tiene cierta expectativa de que luego de las elecciones se venga algún ajuste. En mi opinión, ¿sí?, y esto es mi opinión, no tengo un dato de mercado que me lo avale, en mi opinión no creo que el Banco Central hoy por hoy esté tan adepto ni tenga tanto margen como para hacer un salto discreto del tipo de cambio, ¿sí? No sé si esto es una cuestión más tan parecida a lo que fue el 2014 con Fábrega, que de repente nos levantamos, levantó un 20-30% y bueno, ya estamos, sino que esto acá puede llegar a ser un poco más lo que vimos en el 2020, que en el 2020 el ritmo de depreciación era superior a la inflación consistentemente en todos los meses. Entonces, por este lado, un poco lo que se ve es esta expectativa de mayor devaluación. En caso de querer capturar estas tasas, la verdad que el operatorio de futuros tiene sus particularidades, por eso les recomendaría que hablen con sus asesores, con sus clientes, con sus comerciales, para directamente que todos estemos en la misma página cuando se hace estas operaciones, pero podría quizá tomarse un producto dólar link y venderle un futuro encima que cierta tasa de estas que estamos viendo te podría llegar a replicar. Cualquier cosa, ahí estamos abiertos a preguntas. Próxima diapositiva. Y como para reflejar un poco esto en términos de precio, ¿sí?, para que no sea todo una entelequia de tasas nada más, acá lo que tenemos es el dólar, ¿sí?, la parte verde, ¿sí?, que dice CIOPEL, ¿sí?, al principio de esa curva. Lo que se ve es cómo viene el dólar efectivamente en el último mes y medio. Luego vienen en cada uno de esos puntitos que se ve, ¿sí?, esos puntos con los precios, cada una de las posiciones a futuro al viernes, y la línea celeste es si el Banco Central continúa exactamente con el mismo ritmo que viene teniendo en un promedio de las últimas 10 ruedas. ¿Cómo sigue el tipo de cambio?
Como se puede ver, para los primeros 2 meses puede decirse que le creen por ahora todavía al Banco Central, lo que es agosto, septiembre, octubre ya empieza a ser un poco más difícil, pero luego fíjense que esto se aparta bastante fuerte, digamos. No quiere decir nuevamente que esto tengamos un salto discreto, nos levantamos y esto está 10 pesos más caro, sino que quizás en vez de hacer 3, 4, 5 centavos, pueden llegar a ser 10, 15, 20 centavos por día, y ahí rápidamente se puede llegar a ver cierto acople a todas estas cotizaciones. Por ahora, yo creo que hasta las elecciones conviene mantener cierta posición en tasa fija todavía. No sé si migraría todo el portfolio, digamos, yo tampoco soy tan binario en mis recomendaciones en general como para decir todos a tasa fija con todo o todos a tasa real con todo, pero por ahora me parece que sobreponderar un poco más lo que es tasa fija respecto de tasa variable sería un poco recomendable. Diego. Sí, buenísimo, Mateo, buenísimo. Bueno, excelente, excelente. Como vemos, todo pasa por una cuestión de credibilidad, sí, y en un contexto de mucha incertidumbre, tanto económica como política. Acá yo preparé simplemente un par de slides para hacer un refresh de cómo seguimos después de la normativa del BCRA, la A7340, porque algunos de ustedes no pudieron estar en la reunión, las 2 reuniones que armamos ad hoc para esto. Bueno, básicamente recuerden que si el inversor tiene cuenta con dólares en saldo en la cuenta comitente, ¿sí? Puede mantener el saldo en la cuenta comitente, no es necesario, digamos, ningún tipo de, digamos, transferencia inmediata a sus cajas de ahorro, o en virtud, si los quiere aplicar, ya sea a, no sé, un activo con la letra D, una aplicación a un fondo común de inversión, una licitación primaria, lo que sí tienen que hacer es el camino de ir y volver a la cuenta bancaria, ¿sí? En dólares del cliente para volver a retransferir con nosotros. Después, la funcionalidad de Dólar MEP ya se encuentra activa, ¿sí? Ya está funcionando, así que desde la semana pasada eso funciona como siempre. No, acá no hay problemas de vuelta de poder, digamos, dejar los dólares en la comitente. Sí, después si uno quiere utilizar esos dólares para alguna operación con la letra D, debe hacer todo lo que es el circuito hacia el banco. Y lo más importante quizás es todo lo que es el fondeo de las cuentas en el exterior de Interactive Brokers. Por el momento nosotros estamos inclinándonos por la transferencia de CDRs, ¿sí? Ustedes están recibiendo todos los días, más o menos a mitad de la jornada, cómo es el volumen negociado en 48 y en contado inmediato de los CDRs más importantes para poder determinar, de acuerdo a nuestro análisis de mercado, cuál es el mejor CDR para hacer este tipo de operatoria, de acuerdo también, obviamente, a atributos de liquidez y el valor del dólar implícito. Y eso debe ser dado de conformidad por el cliente a través de un mail con soporte. Y también está vigente, obviamente, la transferencia de títulos, valores públicos y acciones de Argentina, los ADRs. Creemos allí que, nada, si bien está operativo eso, hay una cuestión de riesgo-precio un poquito más elevada que si buscamos algún CDR de baja volatilidad. Y adicionalmente está la cuestión de la liquidez, no tanto en los ADRs, sí por ahí en los títulos que se operan, bueno, OTC. Para digamos, si quieren complementar esto, ahora sí le doy, no sé, Mariano o Fran, si están conectados, les doy a Fran acá acceso como para que nos cuente un poquito los beneficios comerciales del fondeo de estas maneras que yo recién les acabo de mencionar. Perfecto. Bueno, gracias, Diego. Tal como comentabas, un poco para acomodar los beneficios a la regulación y a la nueva normativa, un poco estamos facilitando el medio de soporte también para hacer la conversión y la transferencia a IBKR de los CDRs que pueda adquirir tanto por la app el inversor o también por la vía de soporte. Para todo lo que son transferencias de CDRs a IBKR por encima de $5.000, va a estar bonificado tanto la compra del CDR y la conversión y la transferencia a IBKR.
Luego también se bonificarán, digamos, los costos de conversión y transferencias a CBKR de todos los activos que vengan de otra LIC y que el cliente desee convertirlos y también fondear su cuenta offshore. Así que bueno. Sí, ahí también, si querés, Fran, para agregar, si algún cliente se siente cómodo comprando acciones argentinas y enviándolas, la compra, digamos, la vamos a bonificar también. Por eso ofrecemos las dos alternativas, una tendiente a operar con nosotros bajo la recomendación nuestra por ahí de utilizar CDRs por un tema de volatilidad. Y si algún inversor tiene posición, digamos, en otra institución y quiere girarla al exterior, le convertimos, digamos, la posición que el cliente tenga sin la necesidad de desarmar y pasar a CDRs, ¿no? Es un poco ahí dar todas las alternativas para que puedan manejarse con libertad con los clientes y que puedan ofrecerle, digamos, las alternativas en función al riesgo que el cliente quiera asumir, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo, Marian. Antes de pasar a la sección de preguntas, algunas consideraciones finales de cómo transcurrieron estas últimas 2 semanas, digamos, ¿no? Y cómo actuamos conjuntamente asociándonos a ustedes en este momento de mayor estrés financiero, digamos, ¿no? Es la primera situación de muchas seguramente que vendrán en la Argentina. Nada, y recalcar acá la importancia, al menos en nuestra visión y nuestra propuesta de valor, la importancia de haberles generado a ustedes un soporte permanente, ¿sí? Con respuestas y estando siempre a disposición. Acá también me gustaría remarcar la diferencia que hay entre una cuenta ómnibus y una cuenta propia para el cliente en un broker del exterior. Sabemos que aquellas ALIC que están con cuentas ómnibus están teniendo muchísimos problemas, digamos, ¿no? para darle soluciones a sus clientes que quieren de alguna manera rescatar los dólares. Así que de allí, digamos, la propuesta de valor agregado que nosotros pensamos que es tener una cuenta propia de cada uno de los inversores en el exterior. También destacamos que acá trabajamos en conjunto y somos socios, no hay conflictos de intereses y me parece que estas 2 semanas lo dejaron en evidencia. Y finalmente, bueno, siempre la idea es seguir creciendo juntos, ofreciendo estos nuevos beneficios para fondear las cuentas en el exterior. También haciendo fácil o haciendo más sencillo procesos que los que estamos en el mercado hace muchos años son realmente tediosos, como puede ser las transferencias de posiciones de un cliente de una LIC a la otra. Así que apóyense siempre en nosotros, en el soporte, en el equipo comercial, que estamos para ayudarlos y bueno, para seguir potenciando obviamente todo el negocio juntos y que creemos, digamos, ¿no? que realmente estamos generando algo de valor interesante. Así que dejo esto de compartir y si quieren ahora pasemos a las preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos como para charlar un poquito de todo, así que los escuchamos. Y si querés, Diego, yo te voy pasando una consulta de Milce. ¿Sí? Vinculada, bueno, buen día con toda esta nueva información. Si se podría decir que la suba del dólar podría seguir paralizada, digamos. A ver, lo cierto es que Porque... sí, el mercado está algo roto, digamos, ¿no? Esa es una realidad, digamos, todavía la semana pasada hubo muchas ALIC y muchas interpretaciones también distintas, digamos, ¿no? Sobre la última semana también, el último día de la semana salió una interpretación que hicieron algunas ALIC respecto a los dólares cable, saldo que había en el exterior, digamos, ¿no? No es un mercado fluido. Cuando no es un mercado fluido, las referencias son pocas. Lo cierto es que la normativa detrás esconde la debilidad del central de poder hacer sustentable la política de defensa de brecha que estaba haciendo hacia adelante. Y cuando vos tenés que poner más restricciones, el mercado tarde o temprano termina ajustando por precio, digamos, ¿no? Salvo que haya un shock de confianza importante que dé vuelta a la ecuación. Así que no sé ni cuándo ni cómo, pero me parece que el mercado de dólares libres puede entrar en una situación, si se quiere, de no tener tendencia las próximas semanas, pero eso no quiere decir que esté resuelto el problema, ni mucho menos. Bien, buenísimo.
Pues tenemos dos consultas de Andrés. La primera, bueno, si el tapering, además de un menor estímulo a la población, ¿crees que involucraría un aumento en las tasas de interés? Sí, a ver, la primera fase del tapering va a venir por el lado de ir desacelerando la recompra, ¿sí? de bonos. Quizás esto se haga a medida que le van venciendo algunos bonos del Tesoro americano en la cartera a la Fed, no los renueve, ¿sí? Esa sería la forma, digamos, de avanzar con una desaceleración de eso. Yo creo que tasas recién se van a tocar con mayor precisión a partir de la segunda semana del segundo semestre del año que viene, pero me da la impresión de que, bueno, el mercado puede adelantarse, pero no veo un problema de tasas inmediatamente, ¿sí? Sino un problema más del 2022. Bien, y la segunda, vinculada si crees que el sector de utilities, el ETF, el XLU, puede ser beneficiado o interesante para amortiguar o buscar algo de rentabilidad en esta etapa, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí, sin duda, puede ser beneficiado, en el sentido de que sabemos que el sector de utilities tiene un beta menor a 1, es más que nada, no diría anticíclico, pero que no va con el ciclo, y entonces eso podría, digamos, si ya el momentum de la economía americana pasó digamos, la mejor parte, podría atenuar cualquier atisbo de desaceleración brusca y con una tasa de interés bastante interesante. Así que sería un sector defensivo que ponderaría en este escenario. Buenísimo. Después una consulta de Nahuel. Bueno, vinculada por ahí los clientes están un poco, digamos, a la expectativa. Pero ¿qué perspectiva ves en las obligaciones negociables de Argentina? Si lo ves como interesante. La semana pasada con Mateo y el equipo mandamos un informe. A ver, es interesante si uno lo ve a finish, ¿sí? Y hay que tener cuidado con el crédito. ¿Por qué? Porque de vuelta, volvemos a la instancia de regulaciones. Sabemos que muchas empresas que habían emitido obligaciones negociables y tenían que enfrentar los pagos durante estos meses, tuvieron que renegociar forzosamente, no tenían acceso al MULC. Yo creo que hay algunos créditos que vale la pena la atención para tenerlos hasta el vencimiento. Obviamente las tasas no son de lo más atractivo, pero son tasas competitivas respecto a lo que hay en el mercado, pero sí hacerlo consciente al cliente esto, digamos, ¿no? De que está invirtiendo al vencimiento y no para una cuestión de apreciación de capital en este momento. Así que me parece, me inclinaría por ese tipo de obligación negociable para también tener los dólares trabajando, ¿no? Correcto, y ahí, permiso, querría agregar una cosita a lo que dice Diego, y es que justamente quizás cuando habla de que no son los rendimientos más tentadores, es porque justamente por más de que sea una empresa argentina, se evalúa el crédito corporativo de esas empresas, y más si tienen operaciones en el exterior, como más seguro que el soberano, ¿no? Entonces, están rindiendo a tasas superiores de lo que se ve afuera, pero completamente inferiores de lo que está acostumbrado un cliente local. Entonces, ahí justamente lo que tendría que tener en claro el asesor o el cliente directamente es que está invirtiendo en un riesgo menor que el argentino y que se paga acorde a un riesgo menor, en un mundo donde las tasas valen cero. Entonces, quizás un rendimiento del 2-3% parece poco para lo que es Argentina y lo que estamos acostumbrados de los últimos años, pero es lo que vale, digamos. Y además también lo que decía Diego de plantearlo hasta vencimiento, porque quizás no haya la mejor de las liquidez, y menos ante una situación de estrés, me parece que son los primeros productos en que van a perder liquidez. Bien, buenísimo. Pues Leandro nos consulta, bueno, vinculado al operatorio de Rofex, si ya se dio soporte, si todas las custodias tienen abierta la cuenta en Rofex operativa. Bueno, ahí sí que lo tomo yo. Leandro, mira, estamos dados de alta en Rofex, todavía no está operativa, digamos,
digamos, la operatoria, valga la redundancia. Si tenés algún tema, digamos, que quieras ver muy puntual, lo seguimos digamos, por privado, pero la respuesta es que todavía no estamos, digamos, operativos en ROFEX. Después Fabián nos consulta si hay alguna limitación en cuanto al monto para las empresas para operar MEP. No, a ver, no hay limitación siempre y cuando cumplan con la reglamentación vigente, digamos, ¿no? Que no haber accedido a ningún ATP o ningún otro plan de ayuda, o haber accedido al mercado único y libre de cambios en carácter de importador, digamos, ¿no? Así que mientras eso esté en regla, no hay ninguna limitación o la nueva normativa del BCRA no limita absolutamente nada en términos de acceso a las empresas, digamos, ¿no? Perfecto. Después, una pregunta, una consulta de Esteban. Bueno, le llegó información respecto a una ley del mercado que admite la suscripción de cuotas partes de fondos con tenencia en D, sin necesidad de salida y reingreso a la misma. Bueno, un poco ahí si pudimos chequear. Sí, a ver, nosotros teníamos la misma postura, después hicimos un doble check con asesores legales y con gente del mercado y como que ese gris quedó más a favor de que no se haga hacerlo. Vamos a volver. De vuelta, esto lo que no nos gusta de esta normativa, que da lugar a muchas zonas grises y de interpretaciones, si no hay una, digamos, una posición uniforme de todas las ALIC, ¿sí? Lo vamos a hacer doble check con nuestros abogados, con nuestros asesores legales y con gente del mercado para ver si efectivamente tenemos esa ventana, que en una primera instancia nosotros pensamos que era así y después, a la luz de los acontecimientos, bueno, tuvimos que digamos, restringirla. Sí, sumado a que un poco también lo que comentó Diego durante la presentación, y es que la normativa son 2 párrafos de más o menos 5 o 6 líneas cada párrafo, lo cual muchas de estas cosas no están previstas, no está redactado directamente por el regulador de mercados, sino por el regulador monetario. Entonces creo que no sé si también están muy previstas estas preguntas como la que estás haciendo. Entonces, al fin y al cabo, termina siendo, en cada LIC hay una interpretación distinta según el asesor legal. Por lo que, bueno, nosotros vimos con nuestros asesores que un poco la interpretación en general viró a que no se pueda bueno, como está redactado en esas 5 líneas. La verdad que esto se está moviendo mucho y además, si en algún momento se expide CNB con mayor clarificación, esto también puede cambiar en el futuro, pero ahora nos atenemos a las normas escritas. Bien, buenísimo, excelente. Bueno, no sé si queda alguna consulta más. Si no, Diego, si querés, siendo No, 10:15. Sí, son 10:15, si quieren los liberamos. Nada, estamos, como siempre les decimos, primero a disposición para cualquier cuestión de soporte, negocio, idea de inversión que podamos colaborar. Y en segundo lugar, estamos grabando esto, así que lo pondremos a disposición seguramente en un ratito. Y bueno, que tengan una excelente semana a todos y seguimos en contacto. Sí, buena semana y nos contactan por cualquier consulta que podamos ayudarlos.